Bien, mis amados hermanos, hoy continuamos con el mensaje expositivo del libro de Ageo y vamos a ir al capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice así entonces la palabra del Señor, leo en favor de mis hermanos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bien, queridos hermanos, recordemos que el mensaje del profeta Ageo está dado a una comunidad post-exílica, es decir, a todos aquellos que fueron al cautiverio babilonio y que ahora regresan, ahora están en la tierra de Judá. Entre ellos, como bien lo señala el relato del profeta, Zorobabel, el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo que estaba como remanente después de regresar. Recordemos también, amados hermanos, que los caldeos habían destruido el templo en el año 586 y que la nación de Judá había sido llevada al exilio durante un tiempo de 70 años. Después de esos 70 años, ellos debían retornar, y Dios, fiel a sus promesas, obra en Darío, el rey persa, como lo muestra Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Esto para recordar, amados hermanos, de qué se trata el libro de Ageo. Ahora, el tema central del libro de Ageo nos da un panorama a manera de síntesis, y es que si el pueblo coloca a Dios en primer lugar, coloca su programa, su casa y su adoración, entonces su actual pobreza y su fracaso tendrán una dichosa y feliz prosperidad. Ese es un mensaje evidente en el libro de Ageo. También es importante recordar, amados hermanos, que Ageo está dado, o su profecía está dado en 4 grandes mensajes, que el primer mensaje lo vimos hace 8 días, desde el versículo 1 al versículo 15, donde se anima al pueblo a trabajar en la reedificación del templo.
Esa fue una fecha, probablemente el 21 de septiembre del año 520 antes de Cristo. Hoy nos encontramos en el segundo mensaje, que lo estaremos mirando del capítulo 2, versículos 1 al 9. ¿Cuándo se da este mensaje? Probablemente el 17 de octubre del año 520. Ahora, ¿a qué nos llama el profeta en la tarde de hoy? ¿A qué nos invita el profeta en la tarde de hoy? El mismo Señor, la ocasión anterior, dijo que había que considerar muy bien nuestros caminos, que había que reflexionar sobre nuestros caminos, que meditáramos bien. Ahora, en este segundo mensaje, que es del capítulo 2, versículo al 1 al 9, entonces quiero mencionar la presencia, gloria y paz del deseado de las naciones. Presencia, gloria y paz del deseado de las naciones. ¿Qué es lo que nos dice exactamente el segundo mensaje de Ageo? Leamos, por favor, desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 4. Vuelvo a leer una vez más. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y lo que quiero considerar en primera instancia es la presencia de Dios a través de su palabra. La presencia de Dios a través de su palabra. Unos 50 días después del primer mensaje, Ageo hace llegar de nuevo la voz del Señor al pueblo, en este caso a sus dirigentes. Y es muy importante que tengamos en cuenta lo que el profeta va indicando en el hilo conductor de su libro. Lo que Ageo entonces quiere mostrarnos es lo valioso que es la palabra del Señor. De hecho, es Dios mismo quien está llamando a su pueblo. Es Dios mismo quien está convocando por medio de su palabra a convocar el pueblo para que trabajen diligentemente en la casa del Señor. Ahora, se nos habla del mes séptimo. Hemos dicho que probablemente el 17 de octubre del año 520. Ahora, una pregunta que se nos presenta implícitamente allí es: ¿dónde encontramos la presencia de Dios o cómo se manifiesta realmente la presencia de Dios? Eso para dar a entender que muchos círculos eclesiásticos de nuestros días siempre pretenden encontrar la presencia de Dios en formas místicas, en formas distintas, de manera extra a lo que es las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que no hemos entendido al leer la Biblia, pero que Dios por su inmensa gracia y su infinita misericordia nos da la bendición, es que al leer la palabra del Señor, su presencia viva está delante de nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a la Escritura, a la Biblia, la presencia viva del Señor está ahí con nosotros. Esa es una inmensa bendición que el Señor nos concede cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Uno de mis propósitos en la tarde de hoy es que usted pueda ver lo valioso que es leer la Biblia, lo maravilloso, lo extraordinario que es leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en última instancia, Cristo es la palabra viva de todas las Escrituras. Lo que buscamos es que usted despierte un amor por la lectura de la palabra, un amor por la lectura de la Biblia.
Más adelante vamos a encontrar que el pueblo está en desánimo, el pueblo está trastabillando en no saber qué hacer o hacia dónde dirigirse conforme al planteamiento de Ageo, pero es la palabra del Señor la que ha traído ánimo al pueblo. Así que lo que busca Ageo, o lo que buscó el Señor, buscó es en términos de propósito. En el año 520 antes de Jesucristo, lo que buscó el Señor es que su pueblo pudiera volver a atender su palabra, que es exactamente lo que Dios busca de nosotros en la tarde de hoy, que volvamos a la Biblia, a las Escrituras, que volvamos a escuchar su voz audible, que es cuando se lee la palabra del Señor en alta voz. Esa bendición la tuvieron Adán y Eva en Edén, en Sinaí o en el Sermón del Monte, cuando el Señor desplegó todo su ministerio. Lo primero que ustedes encuentran es: vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, vino la voz de Dios. Con mucha facilidad las personas dicen: quisiera que Dios me hablara, quisiera que Dios me comunicara algo, que Dios me dijera algo. Y perdemos de vista que tenemos siempre la palabra del Señor delante de nosotros. Cristo como palabra viva, Cristo como palabra encarnada, ahora va a ser puesta la promesa de su venida. En estos tiempos donde no habían Biblias, en tiempos donde no habían rollos, tiempos donde la escritura era un poco difícil, escasa, Dios habló a su pueblo. Por ejemplo, las escrituras no vinieron a Juan el Bautista en forma de pergaminos, sino que sencillamente Juan Bautista estaba en el desierto, y Lucas 3 nos dice que en este sentido la voz del Espíritu de Dios vino a Juan el Bautista y comenzó a pregonar el mensaje del reino. Por ejemplo, en Génesis 15:1 dice la escritura: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, serás muy grande. Abraham escucha la voz de Dios. ¿Y por qué Abraham escucha la voz de Dios? Porque la voz de Dios es la misma presencia de Dios. La voz de Dios es su mensaje ahí vivo, su mensaje permanente. Vino a mí palabra de Jehová. Debo entender, amados hermanos, que esta expresión vino palabra de Jehová es una expresión que se repite en muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, así dice el Señor. Es una manera como el pueblo debe atender la voz de Dios. Así dice Jehová. Así diréis a este pueblo. Es una voz recurrente, es una voz constante de Dios cual pastor, llevando a sus ovejas a su fiel propósito. De hecho, en Juan 10 se nos dice que las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Así que el mensaje de Ageo en la tarde de hoy nos dicen: miren, la presencia de Dios no es mística, la presencia del Señor no es algo con sentimientos o con cosas extrañas. La presencia de Dios se evidencia cuando estoy frente a la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que viene palabra del Señor por medio de Ageo para decirle en el versículo 2 a el insumo de las personas que estaban allí. En primera instancia, la palabra del Señor viene a Zorobabel. Y recordemos que Zorobabel es un gobernador, es alguien que se encarga de todos los asuntos civiles, todo lo pertinente al régimen civil en Judá y en Jerusalén está a cargo de Zorobabel. De hecho, es quien va a dirigir la construcción, pero también el mensaje está dado para este hombre que es algo así como un líder.
La otra parte del mensaje dice, habla a Zorobabel, pero también ahora habla a Josué, el sumo sacerdote. Es decir, también háblale a aquel que está encargado de los asuntos religiosos y finalmente háblele al pueblo. Así que la palabra del Señor o la profecía dada para Ageo y que se la comunique al pueblo tiene que ver también con el liderazgo, tiene que ver con aquellos que están al frente de una responsabilidad. En este caso, Zorobabel estaba a cargo de toda la comisión civil, todo lo pertinente al trabajo civil. Josué, por supuesto, como sumo sacerdote, estaba a cargo de todo el quehacer religioso y finalmente el pueblo. Así que si una nación, así que si el sacerdocio, así que si el pueblo quieren experimentar la presencia de Dios según Ageo, pues tienen que volver a la palabra del Señor. Hace 8 días hablábamos de Evan Roberts, un predicador en Gales. Y este predicador sencillamente trajo la palabra de Dios a la ciudad allí en Gales donde vivía. Consecuencias de la predicación, consecuencias de la palabra del Señor, pues viene la conversión y viene la vida a una nación que puede estar muerta. Si ustedes vuelven a recordar el legado de la Reforma hacia el año 1517, ¿cuál es el gran legado de la Reforma que debe cobrar vigencia para nosotros en el día de hoy? De hecho, uno de sus 5 eslogans, ¿cuál es? Sola Escritura, solamente la Biblia. La Biblia trae la presencia de Dios porque cuenta del Dios vivo y el Dios verdadero. Así que lo que tenía que hacer Zorobabel, Josué y el pueblo era tan solamente escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra del Señor. La presencia de Dios se encuentra tan solamente cuando vemos la palabra de Dios. Aunque la Biblia misma nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero eso se llama la revelación general. Pero hay una revelación especial. ¿Y cuál es esa revelación especial? La palabra de Dios, la Biblia, donde se nos muestra a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Recuerde el título del sermón: presencia, gloria y paz del deseado de las naciones. Hemos visto en primera instancia la presencia de Dios a través de su palabra. Ahora en segunda instancia veamos la gloria de Dios en medio del desánimo. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es una pregunta confrontante, es una pregunta muy directa que hace el profeta, porque la pregunta tiene que ver con la destrucción de Judá. Y si yo le pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿qué ocasionó la destrucción de Judá? ¿Qué ocasionó la destrucción de Jerusalén? ¿Qué ocasionó la destrucción del templo? ¿Cuál fue la raíz del problema por el cual Dios tiene que llamarlos a disciplina? Pues debo decirles que la destrucción de Judá, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo no es más que el resultado de la transgresión y la desobediencia de su amado pueblo Israel. Ahora el remanente que quedaba ante esta pregunta tan directa y confrontante de Dios les lleva a relacionar dos realidades con lo que era para ese momento el foco de su fe, es decir, el templo. Y ellos están en sus pensamientos entendiendo esas dos realidades. ¿Cuáles? La gloria del templo antiguo versus ahora las ruinas de lo que hay que edificar. Para la construcción del templo de Salomón se empleó un gasto, escúchese bien hermanos, de 3,000 talentos de oro.
Ahora, un talento de aquella época equivaldría a unos 68 kilogramos. Multiplica 68 kilogramos por 3,000 talentos. Y eso le da 180 toneladas de oro para cubrir el templo de Salomón. No solo se tuvo este pesaje de oro en toneladas, sino también se estimaron algo así como 7,000 talentos de plata, es decir, 420 toneladas. Recuerden que más adelante el Señor va a decir, mía es la plata y mío es el oro. Eso es algo muy interesante que el Señor pone delante del pueblo para llevarlos a lo que miraremos posteriormente. Así que cubrir el templo de Salomón con toda esta cantidad de oro, con toda esta cantidad de plata, y forrar el templo de esta manera, un templo que medía aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de altura, pues hacía que ese templo al rayo del sol, a ese día cuando el sol está en pleno cenit, pues iba a generar mucha refulgencia, todos podían observarlo y todos podían mirarlo. De hecho, en Mateo 24, los apóstoles allí con el Señor del costado oriental del Monte de los Olivos están mirando también el templo y están pasmados, están obnubilados de ver el templo, la majestad, a lo cual el Señor les dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Algo también así se vivió con el templo de Salomón. Ahora, ¿dónde estaba la gloria del templo de Salomón? ¿En el oro? ¿En la plata? ¿En la construcción tan majestuosa? No puede ser ese el entendimiento con el cual debemos hacer uso de la comprensión bíblica cuando se nos tratan estos temas. Porque realmente la majestad de Dios no está en los lugares físicos. La majestad del Señor va más allá, es una majestad trascendente. O sea, el templo y su oro, su plata es lo de menos. Y es algo que Ageo en esta tarde también nos plantea al indicarnos que hay algo mejor, aunque el pueblo está desanimado. Si usted mira el versículo 3, la pregunta lo lleva como que evoquen, como que traigan a memoria el templo antiguo y ahora vean la realidad a la cual se encuentran. De hecho, la pregunta dice, ¿quién ha visto la casa, cómo está la casa en su gloria primera? Y pues, ¿cuál gloria? ¿La refulgencia, el brillo o realmente de quien estaba allí? Tiene que ser quien estaba allí, era la esencia. Versículo 4, pues dice el Señor, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, Josué, esfuérzate. Y todo el pueblo cobren ánimo, porque ¿cómo estaban? Desanimados. Piensen en algo así como cuando una iglesia era grande, una iglesia estaba llena, una iglesia pujante que estaba andando, y de repente por una situación la iglesia se mengua, la iglesia se va para atrás, se cae. Y pensar en cómo era la iglesia antes y cómo era la iglesia ahora, pues uno dice, no, eso nos desanima, eso nos desalienta, eso no nos motiva para nada. Pero recuerden el segundo punto. Y el segundo punto dice, la gloria de Dios en medio del desánimo. La gloria de Dios en medio del desánimo. ¿Qué dice el versículo 4? Zorobabel, Josué, cobren ánimo. Cobren ánimo. Pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y eso nos lleva a pensar que la gloria del templo no son las paredes. La gloria del templo no es el lugar como tal. La gloria del templo solo está en una persona.
Esta frase me llamó mucho la atención. Yo estoy con vosotros. ¿Dónde está esa frase en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes lo recuerdan a Isaías capítulo 7, versículo 14? Cuando el Señor por medio del profeta dice que Él mismo va a dar señal ¿a quién? Al pueblo. Y el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora la misma voz del Señor anima a su pueblo al decirle: yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Así que trabajen, pónganle ánimo, échenle muchas ganas al trabajo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Claro, era entendible. ¿Cómo estaban ellos? Tristes, cabizbajos. Ahora estos repatriados estaban sin ánimos, quizás con la duda y la incertidumbre de que las promesas de Dios tal vez no se cumplieran. Pero al ver ahora la realidad del templo y ver la realidad en la cual se encuentran, la voz de Dios trae mucho aliento, porque la voz de Dios en sí mismo nos va a mostrar una gran promesa. Y el profeta le sale al paso a estos pesimistas diciéndoles: ánimo, trabajen porque Dios está con nosotros. Ahora, ¿cómo o por medio de quién viene el ánimo de Dios a su pueblo? Pues el ánimo de Dios para su pueblo tan solamente viene por la persona o a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Dios nos anima por medio de su precioso Hijo. Y Él nos lo muestra, por ejemplo, en pasajes como Mateo 14, 27. Cuando Jesús a sus discípulos, en medio de la crisis, en medio de la realidad que estaban viviendo, les dice estas palabras: tengan ánimo, yo soy, no temáis. O por ejemplo, cuando la mujer se acerca al Señor, dice que volviéndose y mirándola le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. O por ejemplo, cuando Pablo en Hechos 23, 11, en medio de su travesía ya para ir a Roma, el Señor le dice al apóstol, dice que se le presenta el Señor y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. El Señor siempre trae ánimo a su pueblo, siempre nos va a animar. El versículo 5 nos dice que ese ánimo viene porque Dios desde la antigüedad trazó un plan y un pacto el cual hizo con su pueblo. El versículo 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios hizo un pacto con su pueblo. Ahora, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo formal entre dos partes, entre dos personas. Y ese pacto se define por unos límites y unas promesas. Así que cuando hablamos de la teología pactual o hablamos del pacto, entonces tenemos que pensar que quien toma la iniciativa para buscar a su pueblo es Dios mismo. El problema está en que el pueblo no puede responder a Dios, porque para que haya un pacto, las dos partes deben ser de la misma altura, del mismo nivel. Y la pregunta es: ¿quién de nosotros puede responder a Dios? ¿O quién del pueblo podía responder a Dios? Así que el Señor se está refiriendo, o el Señor nos quiere llevar a aquel que va a responder por nosotros delante de su Padre. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. El pacto en Sinaí consistía en que el Señor le dijo al pueblo: mira, si ustedes cumplen mis palabras, si ustedes cumplen mis preceptos, si ustedes cumplen mis ordenanzas, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser un pueblo precioso para mí. La pregunta es, ¿cumplieron? No. Y la pregunta para nosotros, ¿cumplimos? Tampoco. O sea, el pacto tiene que ser entre Dios y nosotros, beneficiarios de ese pacto. Ahora, para poder cumplir y para poder entrar en ese pacto, Dios deja su presencia por medio de su Espíritu. De hecho, el texto dice: y mi Espíritu estará en medio de vosotros. Y aquí viene una aclaración muy importante. Todos los creyentes de todos los tiempos, siempre Dios por medio de su Espíritu ha estado con ellos. No es cierto que el Espíritu de Dios estaba en algunos del Antiguo Testamento y después en otros. Creo que hay que mirar que la Escritura nos dice que para ser creyente o para ser hijo de Dios se requiere del Espíritu Santo, porque la salvación de los pecadores, las tres personas de la Trinidad intervienen en la obra de salvación. Pero viene el corazón del texto, cuando el Señor dice: mi gloria está en medio de su desánimo. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. A esta porción de la Biblia se le llama el doble punto escatológico. Recuerden que la escatología lo que busca es mirar de cara hacia el futuro. Y aquí encontramos dos puntos escatológicos. El primero de ellos tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y el primero también con su primera venida. Versículo 6, leámoslo una vez más, porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El libro de Apocalipsis termina diciendo: he aquí, vengo pronto. ¿Y qué es un pronto en Dios? ¿Qué clase de tiempo es ese? Si para el Señor, para Dios, un día es como 1000 años, o como una de las vigilias de la noche, dice el Salmo 90. ¿Qué es el tiempo en Dios? Nada. Pero está diciendo que para los antiguos también había la promesa del día de Cristo. Para los creyentes, dice Filipenses, es el día glorioso de Cristo Jesús. Pero para los malvados, para los impíos, será el día espantoso. Será un día terrible. Si los nuestros, si nuestra familia no conoce al Señor, aquel día será un día terrible. Joel capítulo 2, versículo 31 nos dice que en aquel día el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El punto escatológico inicial nos va a mostrar la segunda venida del Señor. Pero ahora el Señor también en esta porción nos muestra algo glorioso, y es la venida de su Hijo, el anticipo. En Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 6, el Señor Jesucristo se transforma. Es decir, su apariencia cambia. Ahora su apariencia es refulgente, al punto de que ya no podían mirarlo. Cuando Mateo relata
lo que la Biblia nos menciona, está diciendo es que estos tres seres, estos tres discípulos de ellos, Jacobo, Pedro y Juan, delante de ahora del Señor que estaba mostrando algo de su gloria, queridos hermanos, se estaban enfrentando a algo terrible. Cuando Moisés también dice, yo he visto el maná, he visto cómo el mar se abre, he visto cómo tú hiciste todas estas cosas en la tierra de Egipto, pero ahora quiero ver tu gloria. Y las palabras del Señor es, no hay nadie que me vea y que de cierto viva. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es la presencia viva del Dios majestuoso. En Mateo 17 se nos dice que ellos están allí cubiertos por la misma gloria de Dios, al punto que cuando el Señor se acerca, la Biblia dice en Mateo 17:7 que el Señor los toca y les dice, levántense, no tengan miedo. ¿Por qué el Señor les dice estas palabras? Porque ellos alcanzaron a ver algo de la gloria de Dios, de la gloria del Señor. Cuando el Señor promete su gloria, en el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ya no se está refiriendo a el lugar como tal. Ya no se está refiriendo a las paredes. Ya no se está refiriendo a un lugar físico. De hecho, el versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro. Quizás lo que estaba en la mente del pueblo era que no tenían el oro y no tenían la plata para hacer lo que se había hecho en el pasado. Ellos están pensando en que no tienen ahora ese recurso, no tienen ese material costoso, ya no tienen esos talentos, esas 100 y algo más de toneladas de oro, esas toneladas de plata ya no lo tienen. Y el Señor dice, mía es la plata, mía es el oro. Así que lo que está diciendo el Señor es, no estén pensando tanto en eso. No estén pensando tanto en ese insumo, porque la gloria de la cual hablo no es esa. La gloria de la cual hablo no es conforme a las cosas de este mundo. Y en eso consiste una verdad grande del Evangelio, y es que la gloria de Dios no es conforme a las cosas de esta tierra. Si gusta anotar al margen, Mateo capítulo 12, versículos 6 al 8. Y el Señor Jesucristo dice estas palabras para entender el mensaje de Ageo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hay alguien mucho más grande que el mismo templo. Hay alguien mucho más glorioso que el mismo templo. Hay alguien mucho más majestuoso que el mismo templo. Y está aquí. ¿Quién es? Así que la gloria postrera de esta casa, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. De hecho, no hay tal promesa de que se vuelva a levantar templo alguno. No existe tal promesa. No existe tal promesa de que se vuelva a erigir un templo. Ahorita los judíos en Israel están esperando la hechura de un nuevo templo, pero Dios no promete eso en su palabra. La gloria de Dios es el Señor Jesucristo, el deseado de las naciones. Es Cristo Jesús, Cristo mismo es la gloria de Dios. Si usted lee Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito,
lleno de gracia y lleno de verdad. Alguien más grande que el templo, uno mayor que el templo está aquí, y es el Señor Jesucristo. Y el templo del cual se habla ya no es hecho por manos humanas. El templo del cual se habla no es edificaciones, sino que está construido de piedras vivas. El templo del Señor somos nosotros, su iglesia, su pueblo santo. Su presencia misma está en medio de nosotros, y su presencia gloriosa está en medio nuestro. Así que cuando Ageo nos dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, está haciendo mención al Señor Jesucristo, al deseado de las naciones. Cuando Él retorne, cuando Él vuelva por su pueblo, entonces todos nos congregaremos delante de Él y le adoraremos eternamente y para siempre. Así que la vida eterna consiste en conocerle, en intimar con Él, en adorarle, en contemplarlo, en admirarlo, porque Él es el admirable Dios. Ahora, ¿en qué consiste nuestro trabajo como hijos de Él? ¿En qué consiste nuestra labor? En que ese templo cada día se vaya edificando. La predicación del Evangelio, a la cual nos invita Ageo, al crecimiento de la iglesia, al crecimiento del pueblo de Dios, nos invita a que este templo, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, de una manera directa, sea por medio de la predicación, y los que escuchan la predicación puedan venir y hacer parte de este templo. Vayamos a nuestro tercer y último punto. ¿Qué va a pasar entonces si la gloria del Señor, que es su Hijo, está en medio de su pueblo? ¿Qué va a pasar? Versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. A Jesús, al Señor Jesucristo, se le conoce como el admirable, el Dios fuerte, pero también se le conoce como el príncipe de paz, el príncipe de paz. La paz coronará el tiempo futuro, pero esa paz la reciben todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a sus pies. Cuando el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, dice, leámoslo, que es un texto muy interesante. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué paz nos está indicando el apóstol? Nos está indicando que la ira de Dios no pesa sobre nosotros, que la ira de Dios ya no pesa sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por medio de la fe. Así que es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que trae paz para nosotros. Es Dios, por medio de su Hijo, que trae la paz permanente. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es como el mundo la da. No es como el mundo la quiere entregar, es como yo la doy, porque es la verdadera paz. Uno de los ítems que nos presenta Pablo es hablar de esa paz.
No solo la paz que nos muestra que la ira de Dios no pesa sobre nosotros, sino que también la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo sobrepasa todo nuestro entendimiento y Él mismo guarda nuestros corazones. En Cristo Jesús nos guarda en Él. Siempre la paz nuestra no puede ser alterada o modificada por los sobresaltos de nuestra vida. Porque al final de los tiempos, cuando el Señor venga, entonces la paz eterna y duradera será en Él. Si usted puede hacer una revisión en su casa, la palabra Shabbat, de la cual se desprende la palabra reposo, tiene la misma raíz de la palabra Shalom, que es de la paz que se habla acá. Tiene exactamente la misma raíz. Es decir, que si queremos encontrar paz y sosiego, pues tiene que ser en aquel que es la gloria misma de Dios. O sea, la paz está también en Cristo Jesús. Por eso Él dice, y os daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que, queridos hermanos, de ustedes, ¿qué les roba la paz? ¿Qué los intranquiliza? ¿Qué los deja que no pueden dormir? ¿Qué hay en ustedes que de alguna manera no sienten paz y su vida está llena de sobresaltos, de incertidumbre? Pero la Biblia nos dice que la paz de Dios, que es en Cristo Jesús, también inundará nuestros corazones. Una aplicación final. Presencia, gloria y paz del deseado de las naciones. Si yo les pregunto a ustedes, ¿desean a Dios? Como dice Ageo, siendo honestos y sinceros. Dice en el versículo 7 del capítulo 2, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Díganme, hermanos, con certeza, franqueza y a la luz de la Escritura, ¿realmente el Evangelio es deseado por las personas? ¿La respuesta cuál es? No. Listo, de todas las naciones el Señor salva. Normalmente las personas lo que hacen es rechazar el Evangelio, rechazar la Biblia, rechazar el mensaje de salvación. Luego la promesa de Ageo no es para todos. Bien acierta nuestro pastor Rubén al decirnos que la promesa del deseo por Dios es para todos aquellos a quienes Dios en su propósito ha llamado. Ellos serán los únicos que desearán a Cristo Jesús. Solo ellos y nada más que ellos. Ahora rato conversábamos con un familiar acerca del Evangelio de Juan. Y en el panorama que le mostraba del Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos a quienes el Padre engendró, porque no son ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de ninguna otra cosa, sino son voluntad de Dios que ellos sean sus hijos. Ellos serán quienes escuchen la voz de Cristo y lo sigan. Ellos serán aquellos por los que oró el Señor en Juan 17. Ellos serán aquellos quienes van a ser aborrecidos de las naciones. De la misma manera, Ageo nos dice que para aquellos que el Señor llamó en su propósito, para ellos Cristo será su deseo. ¿Usted siente deseo por Cristo Jesús en el sentido sano de la palabra? ¿Usted siente el deseo de Cristo Jesús? Así que si es así, entonces tiene una gran promesa,
porque el deseado de las naciones todos los días, por medio de su mensaje, que es su palabra, estará con ustedes. Si es así, el deseado de todas las naciones tiene una gran promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tiene que pensar, ¿qué pasa si Cristo no es el deseado de usted? Entonces usted está en camino de oscuridad, usted está en camino de tinieblas, usted está en camino de ruina y destrucción. Esta mañana escuchaba a un pastor de la iglesia presbiteriana de Acapulco, en México, y cuando el Señor llama a Caín y le pregunta, ¿qué has hecho? Es una pregunta donde el Señor le presenta la oportunidad de que confiese su pecado. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de que confesemos el pecado y que Él nos conceda arrepentimiento, que Él nos conceda la bendición de que nuestro corazón por su palabra sea vuelto a Cristo Jesús. Siempre. Si somos sus hijos, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hincar nuestra cabeza y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero si no somos de Dios, entonces nos vamos a portar como Caín. ¿Y qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín cuando el Señor le preguntó? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿por qué me pregunta? ¿Por qué me pregunta? Y esa es la actitud de uno que camina hacia el infierno. Esa es la actitud de alguien que camina hacia la ruina y la destrucción. Pero aquel que camina en pos de Cristo siempre le mira. Le mira a Cristo, mirará a Cristo, mirará el Calvario, mirará la cruz, mirará la esperanza y le dirá, Padre, Señor, acuérdate de mí cuando hayas venido, cuando vengas en tu reino, acuérdate. ¿Y cuál será la promesa de Cristo para su pueblo, para sus hijos? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo. Esa es la promesa de Ageo. El Señor vendrá un día y bendito todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Y esa es la invitación en la tarde de hoy, a que vengas y pongas la confianza en Él.